La paz de Dios, queridos hermanos que están viendo este estudio bíblico. Me encuentro con el hermano Edgar, pastor de la Iglesia Central. Edgar, ¿cómo estás? Dios te bendiga. La paz de Dios, amados hermanos, hermano Benja, estar con usted compartiendo este espacio, estos estudios que el Señor nos permite tener y pues ahora sí que con la bendición del Señor pues vamos a arrancar nueva serie que tenemos. Amén. Sí. Pues como ustedes saben, cada domingo por la tarde tenemos estos pequeños estudios bíblicos que de alguna manera se fundamentan en los tópicos que vienen en la Biblia del Pescador. Es un elemento, un recurso muy recomendable, pero pues nos da más bien el índice, la pauta para tocar diversos temas. Estamos ahorita en una serie que se llama eh, Llamados y Propósitos, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de un llamado, anunciar el evangelio y hacer discípulos. Entonces, Edgar, tú tienes la base bíblica para poder comenzar. Amén, hermano. Damos primero la base y después hacemos una oración para este tema, hermano. Adelante. Bueno, vamos a dar la base bíblica que es Marcos 16. Estamos hablando que es del 15, ¿sí?, a lo que es al 17. Y la palabra del Señor dice así: y les dijo, id y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a hacer esta oración. Bendito Dios Todopoderoso. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos infinitamente gracias por un día más que nos permites poder realizar este estudio, bendito Padre. Nos ponemos en tus manos, que tú nos permitas hablar con de nuevo tu palabra, Señor. Pero sobre todo que tú seas el que dirijas a través de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y que sobre todo, Señor, que esta palabra, Señor, a cada uno de los hermanos, de los oyentes, de los que vean este video en diferentes plataformas, Señor, seas tú este video de bendición, Señor, pero sobre todo que hablen y que crezca, Señor, esa semilla en su tiempo, bendito Padre. Te ponemos todo esto en tus manos, Señor, y te agradecemos esta oportunidad que tú nos das. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Listo, pues comenzamos. Yo sé que estos estudios no solamente lo ven los hermanos de la Iglesia Central, sino de todos los presbiterios les mandamos un saludo. Elegimos con el hermano Edgar un pequeño video, se los compartimos a continuación. Vamos a ver solo un pequeño extracto de este, que nos pareció bastante interesante, donde resumimos la Gran Comisión. Y en un momento más lo comentamos aquí con mi hermano Edgar. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piensa en lo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16.000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16.000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6.000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es un tercio de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado?
¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. En la descripción de este video yo creo que colocaremos este y otros que nos parecieron bastante interesantes para que ustedes hermanos puedan seguirlos viendo y también complementando esta enseñanza. ¿Qué te pareció el video, Edgar? Pues es un video que nos hace ver la realidad que hay, que a veces estamos nada más dentro de la iglesia, dentro del templo, y no sabemos más allá de lo que hay. Y vemos la gran necesidad a través de este video, de la necesidad de compartir el evangelio. A veces pensamos que es lo que nomás nos pasa a veces en una comunidad y no vemos más allá. ¿Cuántas etnias estamos hablando de que se están quedando, que no conocen el evangelio? Y es algo impactante, ¿no? Y vemos ahí qué estamos haciendo. Nosotros esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde hay misioneros? Digo, si no hay misioneros, ¿es por falta de oración o por falta de disposición, ¿no? Claro, pues eh, fíjate que a mí hay varias frases que me llamaron mucho la atención en el video, pero quisiera compartir en este momento diversas interpretaciones que hay, ¿no? Estos pasajes, estos últimos pasajes en los evangelios sinópticos, el pasaje que leíste de Marcos, como los paralelos de Mateo, de Lucas, los hemos llamado la Gran Comisión, ¿no? Una vez, fíjate que escuché a unos, escuché a unos pastores decir que las cosas más importantes se dicen al final, ¿no? Por ejemplo, mi mamá antes de irse me decía, y no te olvides de apagar la estufa, ¿no? O no te olvides de, no sé, de desconectar el horno, yo qué sé, ¿no? Una cosa así. O de sacar la basura. Entonces, lo más importante siempre te lo dicen al final. Quiero decir que el Señor Jesús también, de lo más importante que quería dejarles a sus discípulos, se los dijo al final y en algunos, en el pasaje de Mateo conecta esto con la ascensión, ¿no? Justo antes de ascender. Recuerdo también que en una ocasión, en una cumbre de misiones, estaban ahí algunos jóvenes, sobre todo jóvenes, y, y pues les preguntaban, ¿no? ¿En qué vas a servir a Dios? Y ellos decían, no, pues yo voy a ir a la China, yo voy a ir a la India, yo voy a ir a los países musulmanes, yo voy a ir al África. Y entonces uno de los pastores, ya de una generación silente, un pastor ya mayor, les decía, pero a ver, allá en Veracruz nos hacen falta pastores en tales colonias. Allá en Guanajuato, en Chiapas, nos hacen pastores en Mérida, nos hacen pastores en tales regiones. ¿Quién de ustedes quiere ir? No a la India, no a los países musulmanes, no a Turkmenistán, sino a Oaxaca o a Chiapas o a Mérida, a estos lugares donde no hay pastores y donde también hay comunidades que necesitan escuchar el evangelio y nadie levantaba la mano o nadie se inscribía, ¿no? Entonces, ese es, digamos, como otro enfoque, ¿no? Creo que los ministerios misioneros han promovido mucho esto, ¿no? Y justamente videos como el que acabamos de ver, con toda la multiplicidad de etnos, de culturas, pero en ocasiones también descuidamos o pensamos que la Gran Comisión es solamente esos lugares muy difíciles, cuando pues también aquí, sobre todo en México, tenemos un gran reto, ¿no? Ahora, yo también creería, yo les decía esto alguna vez a algunos, pues algún grupo de jóvenes que estaban tal vez muy entusiasmados, pero yo no veíamos necesariamente una convicción con la Gran Comisión. Eh, no necesita uno ir a la Sierra Chinanteca, pero es muy bueno que si alguno no ha ido, vaya, ¿no? Eh, porque nuestras mismas comunidades, por ejemplo, nosotros allí en este video es parte de nuestras difusiones como Iglesia Central de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Nos encontramos en el sur de la Ciudad de México, en la colonia Portales, y ahí en algún momento hubo una comunidad muy fuerte de chinos, ¿no? No solamente había unos restaurantes ahí, sino había una comunidad muy fuerte de chinos alrededor del mercado. Y yo les decía a estos muchachos, a ver,
quieren ir a, como William Carey, allá o Hudson Taylor, allá a la China. Hudson Taylor es el de la China y William Carey es el de la India. Quieren ir allá como Hudson Taylor a China, pero no le hablan a ningún chino que ven aquí a una cuadra, ¿no? O no le han hecho plática, oye, enséñame tu idioma, oye, háblame tus costumbres, oye, te invito a la iglesia que está aquí a una cuadra, ¿no? Entonces, las culturas, inclusive dentro de una misma nación y dentro de una misma cultura, vamos a decirlo así, mexicana, casi occidental, pues tenemos muchas subculturas, ¿no? A las cuales también hay que hablarles. Los skates y sus tribus urbanas, por así decirlo, también son etnos y también hay que acercarse con ellos a hablarles. Y ya para cerrar esta parte de diversas interpretaciones de cómo se ve esto de la Gran Comisión, una vez también escuché a un pastor predicar que los cristianos le llamamos erróneamente la Gran Comisión, porque el Señor Jesús nunca le llamó la Gran Comisión. El Señor Jesús solamente habló de dos grandes mandamientos, el Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este pastor señalaba, ojo, no estoy defendiendo esa postura, solo hablando de las interpretaciones que hay. Este pastor señalaba que hemos errado al tratar de hacer la gran comisión, algo que el Señor Jesús nunca puso como el gran mandamiento. El Señor Jesús solo habló de dos grandes mandamientos y a veces tratamos de elevar esto al nivel de mandamiento, cuando no lo es. Esto podría ser muy debatible, ¿no? Esos son los mandamientos de la ley, esto el Señor se lo dijo a sus discípulos, es muy debatible, ¿no? Pero son diversas formas. Ahora, ojo, no, con esto lo que quiero decir es que sí hay mucha fuerza en las misiones de hablar de la Gran Comisión, pero no todas las iglesias lo ven como la Gran Comisión, ¿no? Y aquí hay una pregunta que la dejo sobre la mesa, avanzaremos con el bosquejo que traemos, y con eso cierro yo esta parte de diversas interpretaciones. ¿A quién se le dice esto? ¿No? Sin duda alguna es algo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos, pero hay gente en particular que debe de cumplirlo, es decir, misioneros que tienen el llamado de ser misioneros, porque no todos somos misioneros, algunos podremos echar a perder el trabajo misionero si tratamos de ir, ¿no? O es para toda la iglesia, ¿no? Recuerdo un ministerio misionero juvenil que tenía este enfoque de decir, a lo mejor no todos van a ser misioneros y no todos se van a quedar a vivir en uno de estos países o van a dedicar su vida a esto, pero cuando menos una vez en la vida, todo cristiano debería de tener la oportunidad o el deber de poner en práctica, no solamente aportando u orando, sino poner en práctica el compartir el evangelio, el compartir esas culturas. Entonces ellos creían que cuando menos una vez en la vida, todo cristiano debe hacer un mini viaje misionero, ¿no? Son diversas interpretaciones que hay al respecto, ¿no? ¿Cómo ves esto, Edgar? Pues eso que menciona hermano, creo que el hombre o el cristiano, creo que ahí tiene esa pregunta, ¿no? A veces creo que nos movemos por emociones, todos queremos ser pastores, todos queremos ser misioneros, porque a veces pensamos que el ser misionero es andar de viaje, andar de aquí para acá, hacer esto, o ser pastor nos van a dar todas las cosas mejores, pero a veces no saben lo que sufre alguien para ser pastor, todas las situaciones que se tienen que pasar, o quiero ser intercesor, o quiero ser esto, ¿no? Creo que una de las cosas principales es un llamado, que se tenga un llamado específico. Otra cosa es que uno como cristiano tenga la necesidad de compartir, por ser cristiano, el deseo de compartirle a los de junto, a mis vecinos o a mis amigos, o a donde yo me encuentre, les hable yo de la palabra del Señor, porque ya es muy diferente un respaldo para yo salir a un pueblo, a una nación, a un respaldo del Señor, a que yo voy a compartir no solamente con mi forma de hablar, sino también con mi testimonio de vida día con día. ¿Sí? Creo que ya podemos verlo de forma diferente, ¿no? Lo que es un llamado y lo que es otra parte, ¿no? Hay personas que son los que son llamados a llevar el evangelio a diferentes lugares del mundo y su comportamiento a veces tiene que ser muy discreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es penado portarse como un cristiano, orar, entonces creo que ahí son muy diferentes a lo que es un llamado y a lo que es hablar del evangelio a las personas que nos rodean, donde estamos, ¿no? ¿Y la Gran Comisión, tú cómo la ves? ¿Dirías que es un llamado?
¿O dirías que, o es ambas cosas tal vez, ¿no? Tal vez en un principio es para todos, compartir el evangelio, pero una segunda etapa es tal vez solamente para algunos ser misioneros. ¿Tú cómo lo ves esta de parte Ahí de es la Gran para Comisión? toda la iglesia, porque la palabra del Señor nos habla a todos, es para todos, pero ya después, el trato que uno tiene como discípulo que uno va creciendo en el Señor. Aquí, por ejemplo, estábamos leyendo en el pasaje de Marcos, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, ahí ya empieza un crecimiento de una persona. Un discipulado, ¿no? Un En discípulo. un discipulado, ya deseo yo dar mi fe pública, bautizarme, y ya viene ahí ya el crecimiento de decir, bueno, ya me bauticé, ya hice esto, entonces ya viene la necesidad de buscar un ministerio. Y ahí es cuando también se puede empezar, el Señor en su misericordia lo puede hacer, dar un llamado para tal o cual ministerio, ¿sí? Pero primero debemos de empezar con un discipulado, con algo que vamos poco a poco, que pero empieza interno, en la iglesia, con todos los que estamos adentro. ¿Sí? No creo que alguien empiece y quiera llegar y, yo quiero ser misionero, hoy me convertí al Señor y yo quiero ir a compartir las buenas nuevas, ¿no? Si lo hay, creo que son contados, ¿no? Pero creo que Dios es un Dios de orden y tenemos que ir creciendo poco a poco en el Señor, preparándonos, porque ¿qué vamos a hablar del Señor si apenas hoy lo estoy conociendo, voy leyendo la palabra del Señor y si no conozco mucho, pues ¿qué va a pasar? Fíjate, Eder, que ahí también me llama la atención. Recuerdo que en una ocasión nuestro pastor general, el hermano Aarón Cortés, nos decía, ¿no? Que la Gran Comisión no es solo ir y predicar, sino el trabajo completo es que se hagan discípulos. O sea, no solo es ya le hablé, punto, me regreso, voy ahí lo dejo, ¿no? O sea, la tarea es hasta que sean discípulos, ir y hacer discípulos. Y eso implica ya un trabajo, como tú bien lo acabas de mencionar, un trabajo de iglesia, un trabajo a largo plazo, que una persona se convierta en un discípulo. Eso nos plantea esta pregunta. ¿Quién es un discípulo? ¿No? Creo ¿Cómo que tú aquí, qué respondes perdón, ahí, Edgar? ¿Cómo ves creo que esta aquí, pregunta? hermano, hay a veces que pensamos que un discípulo es solamente un estudiante o la persona que solamente es como un alumno ya. No, un discípulo es el que se le va dando un seguimiento, pero ese mismo discípulo va siguiendo una doctrina, pero no solamente sigue la doctrina, sigue a la persona por todo lo que hace, ve el comportamiento. Y creo que nosotros, antes de tener que ver a una persona, nosotros vemos el comportamiento que tuvo el Señor Jesucristo y somos por eso somos discípulos de él. Que obviamente que cada una, que hoy en día los hermanos se preparan y como vemos hace mucho tiempo, vimos las clases del discipulado que tuvimos, hermano, la del, ¿cómo se llama? ¿Los caminos del Del acompañante? ajá, para ser discípulo, pues creo que ahí ya es de algo ya más específico con una sola persona, pero ahí los caminos de la compañía nos hablaba que esa persona estaba, íbamos a estar al pendiente de él y lo mismo que nosotros hiciéramos, esa persona también iba a ver lo que nosotros íbamos a hacer como tratamiento, como todo, ¿no? Ahora sí que el testimonio iba a hablar y creo que un discípulo hoy en día no solamente se le enseña de la palabra del Señor, sino también ve cómo es el comportamiento del que la persona que le está dando ese discipulado. ¿Sí? Entonces creo que ya es integral, no solamente te doy Biblia, sino también yo tengo que ser ese ejemplo para todos esos, y entonces yo ya puedo que esa persona vaya creciendo, va creciendo, toma la decisión de quererse bautizar y ya después ya puede ir a empezar, seguir creciendo, llevarlo de la mano y él ya puede un día, entonces él ya caminar solo y él empezar a ser otros discípulos. ¿Sí? Entonces creo que ahí nosotros nomás pensamos, o a veces se cree que un discípulo es un alumno, yo te enseño, se acabó, no, es llevarlo de la mano poco a poco, es pues digamos, poder hacer un pastoreo con él durante todo el tiempo que vaya teniendo su crecimiento. Y cuando ya veamos que él ya creció, pues van a estar, él seguir creciendo y bueno, va a tener que estar bajo la tutela de alguna otra persona que esté ya en otro ministerio donde el Señor lo haya llamado y así se va creciendo, ¿no? No creo que nada más se quede estancado en una sola Fíjate cosa que que quiera hacer. es verdad que muchas iglesias tienen el énfasis en el evangelismo, pero pocas iglesias tienen el énfasis en, digamos, un seguimiento de discipulado, ¿no?
Obviamente, tenemos la escuela dominical, pero eso no necesariamente cumple con un discipulado, ¿no? Como tú bien lo dices, es ejemplo de vida, ¿no? Es acompañamiento. Si algo caracteriza al discipulado es que es acompañamiento, ¿no? Es una relación personal con el discípulo, siempre llevándolos a Cristo. Nos ha tocado ver, ¿no? En la iglesia, en algún tiempo que trabajamos con los jóvenes, jóvenes que habían nacido de una familia cristiana, ¿no? Y que toda su vida estuvieron ahí en los parvulitos, la escuela dominical de los niños, secundarios, intermedios, y eran jóvenes, y jóvenes que a lo mejor conocieron a Cristo ya siendo jóvenes, pero pasaron por 2 años de el discipulado que nosotros llevamos, y la diferencia era abismal. El joven que había pasado por un discipulado quería servir, esto que siempre se ha dicho, ¿no? Aquel poema, ¿no? De autor desconocido. Un discípulo no suma, multiplica. El creyente le enseñas a pescar, el discípulo enseña a otros a pescar, ¿no? A uno lo alimentas, el otro da de comer, ¿no? A uno lo atiendes, el otro sirve a los demás, ¿no? Entonces, eso pues no se da mágicamente, ¿no? Y no se da solamente con predicar los domingos o solamente hacer campañas, que es necesario, pero el trabajo de seguimiento nos ha faltado mucho como iglesia. Ahora, queríamos hablar en el bosquejo, ¿quiénes deben hacer esta tarea? Es decir, cómo los hermanos que nos escuchan pastores, nos escuchan hermanos, cómo nos involucramos en esta tarea, ¿no? Creo que una parte, recién venimos saliendo de un ejercicio maravilloso de campaña evangelística con la asociación de Billy Graham, pero creo que todos tal vez de alguna manera tenemos que volvernos más empáticos con las diversas culturas, ¿no? Muchas veces hemos tratado de encerrarnos en una subcultura cristiana y eso nos hace que si alguien es muy diferente a nosotros, voy a decirlo de esta manera, ¿no? En su forma de vestir o en su forma de pensar, ¿no? Si vemos a un chico en la calle, tal vez con los pelos parados y eso pues nos crea una barrera, no nos acercamos cuando el hablar a las diferentes etnos, como ya lo mencionamos al principio, implica dejar nuestra zona de confort y ser empáticos, ¿no? Como Felipe, con el etíope, que es de otra cultura, como Pablo, con los judíos, pero también los gentiles, los no judíos, que ya veíamos desde tiempos bíblicos que esto causaba conflicto, ¿no? No era fácil para la iglesia eh, hebrea, en un principio, aceptar a creyentes que tienen otras costumbres, que no tenían nuestro mismo formato. Entonces, el hecho de hacer la gran comisión y que todos debemos de alguna manera de participar, implica aprender que vamos a interactuar con otras culturas y no nos va a ser tan cómodo, ¿no? Pero es que, perdón, hermano, esto sería que la iglesia hay que enseñarle un nuevo pensar, o que la iglesia está muy acostumbrada solamente a un tipo de persona, con un tipo de sociedad, o que si a esas personas, yo por ejemplo, el Señor me ha permitido ir a la prisión militar, Ah, ¿sí? Muchos imaginan la prisión militar por lo peor, y los que van al ministerio carcelario, bueno, cuando me tocó ir con ustedes al tutelar y todo, todos ven, por ejemplo, esos lugares que, pues, muchos hermanos, yo he escuchado, tristemente, que pues esos ya no tienen ni quien los alcance ni salvación, son de las peores personas, han cometido, y pues también necesitan ellos merecen, esa palabra, lo que un día nosotros el Señor nos rescató, pues también ellos merecen, ¿no? Pero ¿por qué será? mira, yo creo, me inclino a ese segundo aspecto. Solo comparto algunas cosas. Me tocó alguna vez estar en un lugar donde había una calle y en toda la calle había iglesias. Una era iglesia, no lo digo peyorativamente, de negritos, es decir, de africanos, ¿sí? Otra era iglesia de latinos. Otra era iglesia, igual sin ser peyorativos, de güeritos, ¿no? Estábamos en otro país. Entonces, justo creo que es lo segundo que mencionas, no estamos acostumbrados. Obviamente en países como Estados Unidos, por ejemplo, tú vas a la escuela y te encuentras a chinos, te encuentras a árabes, te encuentras a personas de la India, te encuentras a latinos, ¿no? Y americanos. Tú vas a Europa y vas a encontrar ese mismo escenario, ¿no? Multiétnico. Pero no, para nosotros, al menos hablo en lo que respecta a la iglesia en América Latina, no es tan común, no es tan común. Y eso que
para esas latitudes como Estados Unidos, Norteamérica y Europa, si es común, hay un rechazo. No es tan fácil como hablarle a otra persona que habla otro idioma, que tiene otra cultura, que come distinto o tiene un humor distinto, ¿no? Para nosotros también lo es, ¿no? Creo que necesitamos reaprender, como bien lo acabas de mencionar. Eh, no hemos puesto en práctica, pienso, esto de la Gran Comisión, ¿no? Otra vez, eh, la idea o la emoción de ser misionero a las naciones suena muy bonita, ¿no? Hacer un viaje a Yo también recuerdo una vez, ¿no? Fueron los alumnos del Instituto de la Chinanteca y regresaban, compartían sus experiencias. Y un chico decía, no, es que sufrimos por el Evangelio, porque hubo un momento donde me tuve que quitar las chanclas y tuve que caminar, de la casa donde nos quedábamos al templo, como los niños caminaban descalzos, y ese era como el gran sufrimiento, ¿no? Será la gran prueba, y un viaje de 2, 3 días, ¿no? Entonces, eh, nos falta meter más los pies en el agua. Yo uso esta frase, ¿no? Nos falta poner más en práctica esto de la Gran Comisión en todas sus facetas, ¿no? Ya dijimos que es interrelación con diversas culturas, ya dijimos que es eh, trabajo a largo plazo que acompaña al evangelismo, esto es un trabajo de discipulado, ¿no? Nos falta, si bien es cierto que todos hemos hablado de la Gran Comisión, eso es lo que todos sabemos, los misioneros nos lo recalcan muchas veces, pero en este estudio justamente estamos viendo que estamos muy en pañales, ¿no? Ahora, hay una parte que el pasaje lo dice, ¿no? El Señor Jesús dice, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y faculta a los discípulos, ¿no? ¿Tú qué verías que es esta facultad? ¿O qué podríamos comentar sobre esto, Edgar? Pues yo, por ejemplo, hermano, podemos pensar, y ahí es lo que estábamos diciendo. Yo puedo decir con este texto es muy asombroso, ¿no? Cómo el Señor agarra y dice, todo lo que me ha dado el Padre, me da a mí la facultad, me da a mí esta potestad, y el Señor se las entrega a sus discípulos para hacer eso y más, todos esos milagros y maravillas, ¿sí? Yo lo podría poner, para un abogado podría decir, ¿no? Es como si nos diera una carta poder para, en su nombre, obviamente todo en su nombre, realizar todos esos actos y maravillas, pero siempre y cuando nosotros tengamos a lo que es fe, y esa fe lleva a la obediencia, a seguirlo, obedecer todos sus mandatos para poder disfrutar y poder llevar a cabo y tener esas facultades de hacer esos milagros y maravillas. Pero previamente yo ya tuve que haber conocido al maestro, tuve que haber conocido todo el contexto de lo que es el Evangelio, de las buenas nuevas. Ahí sí es quitarme todo perjuicio, si es una persona de color, si es una persona con otro idioma, si es una persona con diferente peinado, esto, ahí sí, porque el Señor nunca agarró y dijo, a ti sí, a ti no. Nunca hizo distinción de personas, sino se le habló, él le hablaba a todo persona, tanto que su pueblo no lo quiso, pero los de alrededor sí lo querían. Una mujer samaritana, una mujer sirofenicia, o sea, en este caso, un centurión tenía más fe que los mismos de su pueblo. Entonces vemos que el evangelio no era para solamente su pueblo, para unos cuantos, sino fue para todos. Ahí nos demostró que fue para todos. En su genealogía nos presenta también el Señor que pues estamos hablando de una mujer como Ruth, o sea, vemos que todo eso de otros lugares, o sea, esto es para todos, siempre y cuando nosotros conozcamos y queramos llevar a cabo la gran comisión, el gran mandato que nos manda el Señor, como de ir y compartir las buenas nuevas. Creo que todos cuando recibimos al Señor debemos de hacer eso, de compartirlo, porque si ya fuimos nosotros alcanzados, el defunto también merece esa oportunidad de ser alcanzado, ¿no? Alguna vez escuché que los cristianos realmente no creemos en un destino eterno, vida eterna o condenación eterna, ¿no? Porque si lo creyéramos, hablaríamos más del Evangelio, ¿no? Que justamente no creemos que va a haber un cielo, porque si fuera algo tan bueno, pues queremos que todos nuestros seres amados y queridos lo conocieran, ¿no? Y no creemos tampoco que va a haber un infierno,
a una condenación eterna, porque si lo creyéramos realmente, pues queremos que la gente que amamos o que queremos no vaya a este destino, ¿no? O que somos muy egoístas en el sentido de que yo ya creí y allá ustedes vean qué hacen, ¿no? Sabiendo estas implicaciones eternas de recibir, aceptar y crecer en el Evangelio. Yo creo que hemos entrado a un siglo muy escéptico, ¿no? Posmodernista, donde ya difícilmente vemos milagros, ¿no? Es verdad que en algún momento el Evangelio estuvo acompañado por obras milagrosas, como fue en el primer siglo con la iglesia primitiva, como fue justamente en la época de estos grandes misioneros, de estos grandes predicadores, y ya tal vez hemos dejado de ver un poco esas obras portentosas, milagrosas, pero yo creo que hay ejemplos de iglesias que siguen siendo representativas culturalmente a esta generación actual. No podríamos hacer eso sin el poder del Señor, eso es claro, ¿no? Es decir, el Señor facultó con poder, con su Espíritu Santo, a una iglesia primitiva que conquistó todo el imperio romano, ¿no? Tenemos una tarea en un momento de mucha confusión ideológica, ¿no? En un momento de mucho escepticismo, de mucha incredulidad, de mucha crítica a la religión, de mucha crítica a la institución, porque esta es también otra parte. ¿Quién debe hacer esta tarea? Se entiende que los discípulos y que es la iglesia la que debe discipular, ¿no? Pero la sociedad desconfía mucho ya de la iglesia. La sociedad, nuestro formato religioso ya es muy incómodo, la sociedad ya está, ya no es representativo, ¿no? Entonces, vemos hoy en día ministerios emergentes, ya no tanto en este formato de iglesia. Alguna vez me tocó escuchar de un ministerio que dijeron, vamos a abrir una nueva iglesia. Y lo que abrieron fue una cafetería. Dijeron, esta es la iglesia. Es una cafetería, no es una iglesia con bancas, con púlpito, es una cafetería y ahí vas a invitar a las personas y ahí les vas a hablar y ahí vamos a tener charlas los domingos, pero es otro formato, ¿no? Entonces, lo debemos hacer nosotros como personas, sigue siendo la iglesia quien debe abordar esto. En su formato, vamos a decirlo como institución. Sabemos que como cuerpo místico de Cristo, pues quién más sino la iglesia va a hacer esto. Pero recordar que podemos hacerlo. Y podemos hacerlo porque Dios nos dio el poder de hacerlo. Como conclusión, ¿qué conclusión te merece este pasaje, esta encomienda que hemos visto el día de hoy? Anunciar el Evangelio y hacer discípulos. Y con esto podemos ir cerrando, hermano Edgar. O si quieres añadir algo más, adelante. Creo que, hermano, aquí habría dos puntos. Para Ujú. mí, nosotros tenemos como punto doctrinal el dos, que la Biblia es nuestra regla de nuestra fe y conducta, a la que debe de adaptarse nuestra vida, ¿no? Si eso lo lleváramos a cabo, tendríamos que ser muy obedientes a la palabra del Señor y tendríamos que obedecer lo que aquí nos pone el Señor en Marcos y en los otros tres evangelios prácticamente que nos habla. Pero para esto habría que creerle quién nos los está diciendo, quién nos los está poniendo, porque casi en todas las mayorías de las Biblias este pasaje viene en rojo porque es el Señor Jesucristo, es el que lo está diciendo, el que nos está poniendo. Y hay a veces que no lo creemos y pensamos que cuando vamos a hablar o vamos a llevar el mensaje a alguien, lo hacemos nosotros y no lo hacemos con la fe de que es el Señor el que va a hablar por medio de su Espíritu Santo. Y creo que aquí lo primero que debemos de entender es que si vamos a tomar en verdad nosotros la palabra del Señor es porque la vamos a tener como nuestra regla de nuestra fe y conducta, pero también creer todo lo que viene aquí. El Señor nos va a facultar. ¿Para qué? Para no solamente hacer ese tipo de milagros, echar fuera demonios, imponer manos y que sanen, no, sino así como en el libro de los Hechos nos habla, de que cuando se fueron llenos del Espíritu Santo, se les hablaba a las multitudes y ellos creían. No creían por lo que decía Pedro, sino lo que Pedro emanaba, que era la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces creo que para eso debemos de creerlo y llevarlo a cabo. Yo concluiría que si usted, hermano, que nos escucha, pastor, congregante, creyente que está viendo este estudio bíblico,
Y todavía no se ha atrevido a hablarle a una persona que el Señor, el Espíritu Santo, está poniendo en su corazón que lo haga. Acérquese, empiece, ¿no? Digamos que forcémonos a estar en un momento incómodo de hablar otra cultura, de hablar y compartir. ¿Conoces tú de Cristo? ¿Habías oído de Cristo? ¿Qué piensas de Dios en tu vida? ¿No? Hagámoslo, ¿no? Salgamos de esa zona de confort, empecemos a practicar, o mejor dicho, a responder a este llamado global que el Señor Jesús nos dejó como discípulos. Si somos discípulos del Señor, obedeceremos, como bien lo mencionas, hermano Edgar, pero también busquemos a aquellos cristianos que veamos en nuestra iglesia, esta segunda parte, a ser discípulos, ¿no? Que vemos que apenas llegaron y nadie se acerca con ellos, a invitarlos tal vez a un estudio bíblico en casa, a tomar un café y poderles darle seguimiento, o sumémonos en nuestras diversas iglesias al trabajo que ya se está haciendo, ¿no? Seguramente hay un consejo misionero dentro de sus iglesias, seguramente hay algunos esfuerzos misioneros y no necesariamente, como decíamos alguna vez, ¿no? Yendo, sino también orando y también aportando económicamente. Compartamos, eh, vamos a decirlo en nuestras redes sociales, todo lo que veamos sobre esto. Eh, Tratemos de conocer más, tal vez si no conocemos mucho los esfuerzos que nuestra iglesia u otras iglesias están haciendo en este campo, tratemos de conocerlo e involucrémonos activamente en ministerios que tienen que ver con que podamos cumplir la gran comisión. Sería mi conclusión, hermano. No sé si tienes que añadir algo más y si no, pues saludar y despedirnos a los hermanos que han visto este estudio bíblico. No, pues al contrario, hermano, creo que a nosotros nos debe de quedar también esa convicción de sí llevar el Evangelio, empezar por donde estamos para poder también un día poder abarcar más allá. Creo que empieza todo en uno primero, esa gran comisión, y ir creciendo poco a poco, no afanarnos por querer cubrir otros lugares, sino ir paso a paso, paso seguro con el Señor, y bueno, pues Él nos llevará por buen puerto. Así que mi hermano, pues si quiere vamos a hacer esta oración final y pues para que usted nos despide, hermano. Ok, pues cerremos nada más con una oración y con eso podremos dar por concluido este video. Señor, te damos muchas gracias porque una vez más en tu palabra nos vuelves a recordar este poderoso mensaje. Id por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Perdónanos si como iglesia hemos sido tardos para aplicarlo. Perdónanos, Señor, si como creyentes hemos hecho caso omiso y ni siquiera esa primera parte de compartir las buenas nuevas de salvación las hemos puesto en práctica. Señor, sacude a tu iglesia, pone en nosotros esa incomodidad de no estar respondiendo a este llamado. Queremos ponernos en tus manos y que tú sigas bendiciendo los esfuerzos de tu iglesia, no solamente como ICIAR, sino en todo el mundo, por predicar, por hacer discípulos, por llevar el mensaje a los inalcanzados. Gracias por este pequeño estudio bíblico y a todos aquellos que pudieron verlo, tú bendíceles y síguenos hablando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Edgar. Bueno, Hermanos que vieron hermano, este video, el Señor los bendiga. la paz de Dios, hermanos. La paz de Dios.